esto. Y también quisiera aclarar que yo en realidad no empleo mi tiempo libre viendo televisión, ¿no? Entonces es un punto de vista como extraño, porque en realidad yo trabajo, tengo una productora independiente, tengo que pasar una gran cantidad de tiempo editando programas de televisión, y lo que menos quiero en mi tiempo libre es estar frente a una pantalla, ¿no? Bueno, dejamos de fondo un poco estos experimentos, en lo que empezamos con una idea. Yo creo que la ventana al mundo cada vez se hace más grande. Me da la impresión que el mapa del imperio descrito por Borges y el universo de las imágenes en movimiento que nos rodea cada día tienen más coincidencias. Así como los cartógrafos rescatados en el perfecto cuento de Borges fueron perfeccionando su oficio hasta lograr en sus mapas una relación de escala 1 a 1, el universo de las imágenes en movimiento está siguiendo un camino parecido. Tienden a mostrarnos una realidad 1 a 1, que es un concepto bastante más complejo si tomamos en cuenta la individualidad y a la realidad como ese conjunto de realidades individuales. Las imágenes en movimiento nos rodean en forma invisible, todo el tiempo y en todas partes. Son visibles solo si tenemos el hardware necesario y eventualmente los códigos de acceso. Se organizan en forma inteligente para adecuarse a nuestras preferencias. Son conscientes de quién las está viendo y actúan en consecuencia. También responden a la metáfora de la ciudad. Hay espacios públicos, privados, semiprivados. Es un universo tan amplio que comprende no solo las imágenes de la televisión, sino que también las de la multiplicidad de visiones que podemos encontrar en la red. Momentos de historias personales, puntos de vista, incidentes, sucesos, poesías visuales, recetas. Está formando una memoria colectiva, una historia colectiva. Aún más allá de los videos elaborados por los humanos, este universo contiene también una constelación que se expande con el Big Bang, proveniente de las cámaras de seguridad instaladas alrededor del planeta. Como ejemplo de esta expansión del universo de las imágenes en movimiento, basta pensar que en el 6º aniversario de YouTube, en mayo de este año, las estadísticas indicaban que se estaban subiendo al sitio un total de 48 horas por minuto, el doble que un año antes, con un total de 3.000 millones de vistas diarias. Esto me hace pensar en la película de Wim Wenders, Hasta el fin del mundo, en donde los personajes caen en una adicción, la de ver sus sueños, en un ciclo sin fin de creación y consumo de imágenes, situación bastante parecida al mapa del imperio descrito por Borges. Frente a todo esto, la televisión se mueve en un rango aparentemente más reducido. Sus imágenes provienen de la selección que tradicionalmente han hecho los grandes monopolios de los medios. Es una visión del deber ser, es una visión del poder, el poder que está compuesto por la trilogía medio, política y economía, que lo controla todo, y en donde la noticia es parte del entretenimiento. Los discursos se desarrollan en un tiempo determinado, tienen un principio y un fin. En la banda de VHF-UHF son dirigidos en forma geográfica, por sus características de información radiada. En el panorama de los medios contemporáneos, podríamos decir que su futuro es incierto. Sin embargo, actualmente sigue siendo un medio que tiene un impacto considerable en la opinión y también sigue siendo una forma importante tanto de conexión con el mundo como a la vez de desconexión del mundo, ya que representa una forma importante del empleo del tiempo libre de una gran parte de la población. Actualmente en los países de Europa y en Estados Unidos y Australia podemos ver que hay un promedio de 22 horas de asistencia frente a la pantalla de televisión por persona en una semana. Hay eventos que concentran la atención simultánea de una parte considerable de la población, como por ejemplo las bodas de William y Kate, que reunieron simultáneamente a más de 2.000 millones de personas.
En Internet, por otro lado, se estima un tiempo de navegación promedio de 15 horas por usuario a la semana. Otros estudios hablan de 32 horas mensuales por persona. Hay que considerar que no necesariamente ese tiempo es empleado como forma de distracción, ya que el tiempo de conexión a Internet es empleado en un espectro muy amplio de actividades que van desde la realización de compras en línea, distribución de materiales audiovisuales, información en el campo de estudio, información a cuanto a noticias, relaciones sociales, etc. Y ha sido un disparador en un cambio radical de la economía mundial. Pero el desarrollo de la televisión también ha sido impresionante. En apenas 70 años se ha construido este universo de ofertas. No solo nos han dicho qué hacer con nuestro tiempo libre, sino que nos han dicho cómo vestir, qué comer, cómo comportarnos, qué posición tomar en los hechos de la vida cotidiana, cómo pensar. Pero hablar de televisión está en términos muy subjetivos, ya que generacionalmente la concepción, uso y disfrute de este medio está condicionado por cómo la hemos vivido. En lo personal, como parte de la generación de los baby boomers y nacido en Europa poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, mi experiencia con la televisión es muy diferente de la que puede ser de un joven contemporáneo, nacido en América, y que nació con la televisión como parte de su entorno. El aparato de televisión entró en la casa, como la mayoría de los hogares italianos, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1960. En ese momento existía un solo canal, la radio, manejado en forma de monopolio de Estado, y había que pagar la suscripción, es decir, no era gratis. Como 10 años después entró otro canal, el RAI 2, pero hasta ahí llegaba el número de canales. Las barras de programación eran muy evidentes: cultura, educación, política, noticias y entretenimiento. Pocos eran los espacios para los niños y los jóvenes. Podríamos decir que era una televisión hecha por y para los adultos. La austeridad era una característica de la vida cotidiana de ese mundo. Pero años más tarde, al llegar a México, ya casi finales de los 70, pude ver en julio de 1969 en la televisión la caminata de Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la Luna. Creo que la misión Apolo 11 de la NASA es uno de los momentos más significativos conceptualmente de la televisión. No solo por unir en el mismo momento a miles de millones de televidentes, sino por enviar una señal a casi 400.000 kilómetros de distancia, mostrando los eventos que sucedían y hacían posible lo que miles de visionarios, desde, no sé, Julio Verne, etcétera, en sus Méliès, en sus fantasías, habían imaginado: viajar a la Luna. En México, el desarrollo de la televisión fue muy diferente a lo que sucedía en Europa. Su cercanía con los Estados Unidos implicó un modelo de libre empresa más que uno de control estatal. Un gran monopolio, Televisa, creó un modelo de televisión nacional que incluso se exportó a muchos países de Latinoamérica. Aunque parezca extraño, en México sucedieron cosas muy importantes para el desarrollo de la televisión, tanto desde el punto de vista tecnológico como de los formatos televisivos. Desde el punto de vista tecnológico, las investigaciones de Guillermo González Camarena fueron muy importantes para el desarrollo de esta tecnología. Desde 1934, él estaba familiarizado con la tecnología necesaria para construir cámaras de televisión, que ya a los 17 años construyó una, y con piezas de desecho de otros tipos de cámara. A los 23 años, en 1940, patentó su sistema tricotomático secuencial de cámaras, una tecnología que se adaptaba al sistema convencional de blanco y negro, sin tener que comprar otro aparato. En 1942 logra sus primeras transmisiones desde su casa, y en 1946 crea un canal experimental desde su casa que transmite programas de experimentos de tipo cultural, digamos. Es la primera estación en América Latina. En 1960 lograba las primeras transmisiones en color,
muere en un accidente muy polémico en 1965, un accidente de carro, y bueno, se maneja mucho que los grandes monopolios de Estados Unidos lo quisieron, las grandes empresas de Estados Unidos lo quisieron eliminar porque su gente de televisión a color utilizaba una tecnología muy diferente que permitía reciclar, digamos, los aparatos de blanco y negro. Ya González Camarena ve en la televisión una poderosa herramienta para la educación y la difusión de la cultura. Por otro lado, por el lado de las narrativas, México captó la atención de las familias mexicanas con un formato novedoso, aunque en realidad no lo inventaron en México, porque las primeras telenovelas vienen de las radionovelas y en realidad se desarrollaron en Cuba. Esto es por entregas, por episodios, que son transmitidos diariamente por periodos que van de 6 meses a un año. La idea de estas entregas es también hacer que la televisión entre en los hogares de manera muy fácil y que sea un punto de reunión de las familias. Por su cercanía con Estados Unidos, México pudo prender un proyecto de televisión privado sólido y también desde el punto de vista tecnológico. En un inicio, durante varias décadas, se centra en hacer de la pequeña pantalla un espacio de reunión familiar, un momento de convivencia. Es un esquema que sigue vigente en los dos grandes monopolios que existen en México de televisión abierta, que son Televisa y TV Azteca. Y además parece ser que este momento familiar está dividido también por género, ¿no? La telenovelas para las mujeres y todo lo que es deporte para los hombres, ¿no? Bueno, hay una serie de estudios ahí bastante interesantes que en otra ocasión en el texto tal vez escrito profundizaremos. Sin embargo, en México también han existido diversas instancias de televisión de corte cultural y educativo. Por ejemplo, una gran red del sistema de educación a través de teleaulas ha promovido que el Estado haya hecho una infraestructura, inclusive satelital, que permite la producción y difusión de contenidos educativos en lugares muy remotos del país. Actualmente el Estado, la Federación, cuenta con 2 canales culturales. El Canal 11 está al aire desde 1960 y más recientemente el Canal 22, que es el que hospeda este tipo de experimentos visuales dedicados prácticamente a aspectos culturales, además de las redes estatales enfocadas a esta misión. También hay canales como de universidades, como el de la UNAM, la Televisión Nacional Autónoma de México, que aunque no tenga una salida propia, utiliza ventanas de otros canales del Estado, produce una gran cantidad de material educativo y cultural. Pero la audiencia interesada en este tipo de programa sigue siendo muy limitada. También es cierto que gran parte del presupuesto de las instituciones del Estado dedicadas a la televisión ocupa sus recursos en la compra de series culturales producidas en Europa o en Estados Unidos, en lugar de contratar a productores independientes locales para fomentar así la producción de este tipo. La audiencia interesada en este tipo de misiones busca la programación en otro lado. Recientemente, en septiembre, me parece, Cisco publicó un estudio sobre la utilización de Internet comparado con la televisión en población menores de 30 años, porque parece ser que la población menor de 30 años está abandonando la televisión y busca el consumo de imágenes de movimiento a través de la red. Es un hecho que hoy el uso del tiempo libre, y en particular de los jóvenes, ya no se vuelca hacia la televisión. Sus intereses, su relación con el mundo se da principalmente en la red. La diversidad de información que se puede encontrar ahí y el hecho de que lo que queremos ver
se acorde a una curiosidad de un momento específico, pone en gran desventaja a la televisión. Por otro lado, tanto películas, documentales, etcétera, son accesibles en formatos de DVD, lo que permite que se puedan ver en el momento que uno quiera y no estén sujetos a una programación que nos obliga a determinada hora estar frente al aparato. Además está el hecho de que en la mayoría de los canales el material que se presenta es interrumpido para la presentación de comerciales. Esos factores creo que son determinantes en la disminución de la presencia de los jóvenes frente a la llamada pequeña pantalla, que gracias a las tecnologías contemporáneas ya no es tan pequeña. En el campo del arte, de la cultura y de la educación, es en lo que yo creo que la televisión puede lograr mucho. Hay que redoblar esfuerzos para que las televisoras públicas de tipo cultural y las que pertenecen a universidades puedan albergar todo tipo de experimentos visuales y educativos. Hacer de la televisión un espacio alternativo para la expresión, ya que puede arriesgar más una televisora que no tiene compromisos comerciales que los espacios tradicionales, precisamente porque no hay intereses económicos en juego. Yo creo que es en la educación y la cultura en donde la televisión tiene la magnífica oportunidad de redimirse del daño causado. Hay que tener presente que la televisión ha promovido la división de clase y el rencor social, creando anhelos y aspiraciones superfluas, dirigiendo el consumo, en gran parte, como decía, no necesario, dirigiendo la economía y dirigiendo también nuestra manera de pensar. También ha influido en toda una diversidad de sentimientos, como la vida, la muerte, el amor, etc. El ser humano es diferente frente a esos sentimientos después de la llegada de los medios audiovisuales. Pensemos antes de los medios, la gente se relacionaba con el amor, con la muerte, porque alguien cercano se enamoraba, porque alguien cercano se moría, ¿no? Y ahora creemos que somos inmortales, ¿no? Porque podemos ver a diario, bueno, hay estudios que nos muestran la cantidad de muertes que se ven a diario en un aparato de televisión, y muchas no son de ficción, ¿no? Muchas son reales. También la televisión ha cambiado nuestra visión de la historia. Ya la prensa, los periódicos y las revistas, al integrar la fotografía en sus publicaciones, permitió ponerle una cara a los personajes que hacen la historia y mostrar los eventos de una manera objetiva. Pero la principal diferencia con el manejo de la historia de la televisión y de Internet es que, bueno, en el Internet tenemos lo que es la microhistoria, de lo que habla González y González, es decir, la historia también se puede contar a través de las vidas de los pequeños personajes, también la vida de un zapatero, de un panadero, en una época, en realidad nos retrata una manera de vivir y una manera de pensar de una época. Pero con las imágenes en movimiento transmitidas a la televisión, vemos las noticias de otra manera, de una manera dirigida precisamente a esa visión del deber ser y del deber pensar. Internet y las redes dan otra dimensión a la noticia. Es la noticia en tiempo real. La liga de la televisión Internet permite o permitirá más ampliamente en un futuro integrar el concepto de la noticia en tiempo real. Sin embargo, el radio de acción de este tipo de televisoras, me refiero a las educativas y culturales, es limitado. Su programación puede ser calificada de aburrida por todas aquellas personas que buscan en la televisión un espacio para desconectarse de las preocupaciones de la vida diaria. En este campo de acción, en México, a principios de los años 80, se integró un grupo de cineastas y videoastas para participar en un experimento de producción cultural. Muchos fuimos involucrados en este cambio de visión gracias a un secretario de Cultura, de Educación y Cultura, que se llamó
Jesús Reyes Heroles, que dio la oportunidad de enfocar la educación y cultura a través de estos videoastas, que encargó una visión diferente de cómo aproximarse a estos temas. En los años sucesivos, gracias a eso, se pudo tener un grupo de realizadores de televisión que crearon un lenguaje híbrido entre la experimentación, la ficción y el documental, que resultaba más atractivo para este tipo de temáticas que generalmente el público consideraba como de poco interés. Hay que tomar en cuenta que el presupuesto para la elaboración de este tipo de programas en América Latina es muy escaso, lo que obliga a desarrollar técnicas muy creativas y mucha inventiva para que con pocos recursos poder diseñar un programa así de 27 minutos. A mediados de los años 90 no faltó trabajo para los productores de televisión independientes dedicados a la cultura y a la educación. Todo el presupuesto, digamos, local que se podía emplear no permitía competir, digamos, con la calidad de lo que buscaban las televisoras, porque ya podían alquilar programas de Discovery, de National Geographic o de la BBC. Y muchas veces las televisoras, hacia final de la década de los 90, prefirieron optar por la compra de derechos más que producir. Y entonces así fue disminuyendo, digamos, el trabajo experimental de producción con estos medios. En este tipo de proyectos experimentales hay que mediar entre los formatos de televisión y resultados más libres que salen de la experimentación, cosa que ya no sucede en la red. Es decir, en la red esto no es necesario, en donde la idea del programa acabado no existe. Son fragmentos de discursos que se proponen al navegante para que a su vez construya su discurso. Es una edición que el usuario hace en línea según sus preferencias e intereses. El proyecto de televisión de las líneas del tiempo, coproducido con TVUNAM, la televisora de la Universidad Nacional Autónoma de México, trató de mediar entre lo que es la información, la estética del paisaje, la estética de la ciudad. Fue un experimento que trató de presentar en una serie de 13 programas de 27 minutos cada uno los recorridos que tenía que hacer para el desarrollo de mi trabajo de land art y aprovechar ese recorrido en donde se mostraba la diversidad biológica que había abajo de donde se hacía el recorrido y los maravillosos paisajes que se encontraban en estos viajes. Tal vez fue un proyecto ambicioso por los pocos recursos financieros que se contaban. Sin embargo, creo que fue un experimento interesante, tanto nos educó tanto a los productores independientes como a las televisoras. Nos hizo ver que la televisión como espacio estético puede cumplir una función y que el público puede resistir esas tomas. Muchas de esas no tienen narración, solo tienen sonido. Hay que considerar que gran parte de los televidentes están sensibles a eso. Entonces hay que reconocer que también la televisión, por un lado, ha adoptado con el tiempo la estética de lo subterráneo. Es decir, lo que es considerado subterráneo no se muestra en los medios, pero a poco la televisión, poco a poco, se apodera de esos lenguajes y los integra, los hace suyo. Creo que con el tiempo ese tipo de experimentación será más difícil de llevar a cabo en la televisión abierta y solo va a existir en la red. Mucho se ha especulado sobre si la televisión está en sus últimos momentos, especialmente en la última década, pero lo que ha sucedido es que se ha reconfigurado a lo largo de su existencia para adaptarse a los tiempos de la digitalización de la información. El hecho es que ya no es un reflejo de la pluralidad de pensamientos, yo digo que nunca ha sido, como lo podemos ver en la red. Desde la perspectiva del productor independiente, todavía frente a la gran cantidad de gente que sigue viendo televisión, puede tener sentido trabajar en el ámbito televisivo.
La televisión enfrentará en esta década grandes retos. El principal será seguir captando la atención de la población. ¿Se integrará en forma más consistente con las redes? Yo creo que sí. Creo que se fusionará con Internet y se darán nuevas, grandes soluciones integradas. Y creo que ya se están dando los primeros pasos en ese sentido. La industria del entretenimiento contempla ya nuevas posibilidades para llegar al público. Los materiales producidos para la gran pantalla pasan a los canales, a los centros de alquiler y venta a través de la red. Ya con los nuevos dispositivos de Blu-ray se contempla la conexión a Internet para descargar películas de renta. Las pantallas cada vez tienen mayor tamaño. Aquí las grandes preguntas será si llegarán a ser las paredes de nuestras casas pantallas que nos permitan visualizar una parte de este universo de imágenes en movimiento que nos rodea, así como lo pintaba Truffaut en la película de Fahrenheit, o llegará a ser el mundo una gigantesca pantalla de televisión. Tal vez ya lo es. Muchas gracias.